En la palabra del Señor nosotros podemos encontrar el libro de Génesis desde que abrimos la primera tapa de la Biblia y ya a la altura de Génesis 11 nosotros podemos encontrar la historia, una narrativa que tiene inicio y tiene fin en el versículo 1 y en el versículo 9 que habla de la Torre de Babel. Y la Torre de Babel es una historia muy interesante donde nosotros podamos sacarle mucho jugo a esta lectura. Pero lo que más pudiéramos hablar ahora y tener como, como un foco de lo que nos vamos a llevar es hablar sobre la soberbia y sobre el orgullo de las personas y el daño que eso está haciendo a la humanidad. El orgullo monumental que encontramos allí está dicho y está plasmado en esa torre. Una torre que ellos querían que llegara hasta el cielo. Una torre donde ellos querían que cualquier diluvio, cualquier inundación que pudiera volver a esa zona no matar a las personas, sino que llevaran. Ellos querían librarse del juicio, ellos querían controlar a Dios, ellos querían hacer su propia imagen que sea exaltada y adorada. Entonces vamos a ver un endiosamiento del hombre allí y es la rebeldía o la rebelión o la rebeldía más bien de la criatura contra el Creador. ¿Cuántos están dispuestos a acompañarnos en este tiempo de enseñanza? Amén. Vamos a poner nuestro corazón para eso, para que sea abierto como una tierra y caiga la semilla de su palabra. Y vamos a la palabra del Señor en Génesis 11, del 1 al 9, bajo el tema orgullo monumental. Este es el texto. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozamos fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un mismo lenguaje, un mismo pensamiento, han comenzado una obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso este lugar es llamado con el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Cala, Señor, en nuestros pensamientos.
gobierna nuestros pasos y que nuestro caminar sean diferentes después de tu mensaje. Por Cristo Jesús. Amén. Nosotros vamos a ver y hablar sobre un orgullo monumental. Un orgullo monumental, un orgullo extremo. Un orgullo que si volteamos el título, veremos que es un monumento realmente al orgullo del hombre. Después del diluvio, ¿se acuerdan el diluvio de Noé? Después del diluvio, el mal continuó en una genealogía de los hijos de Noé llamado Can. ¿Se acuerdan que en Génesis al principio también el Señor le dijo que iba a haber una batalla entre las descendencias? La descendencia de la mujer, la descendencia de Satanás. Bueno, entonces la maldición cayó sobre Can, uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Can, Sem y Jafet. Y entonces Can, de donde supuestamente viene Canaán, bueno, ahí entonces cayó la maldad, la soberbia, el orgullo, etcétera. Si nos vamos al capítulo anterior, el capítulo 10, vamos a encontrar un versículo de esta genealogía en Génesis 10:8, donde está Cus. Cus es uno de los hijos de Can. Y Cus engendró a Nimrod. Este es el verso 8. Quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Cuando nosotros oímos esa palabra, el primer poderoso de la tierra, podemos estar pensando en el primer rey de la tierra, el primer gobernante de la tierra. Pero también hay un sentido de que era el primer dictador en la tierra, el primer gobernante. Este era, dice el verso 9, este era vigoroso cazador delante de Jehová. Y este era un don, posiblemente que Dios mismo le había dado, como Dios también reparte dones y cualidades a todas las personas. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y eso es como una palabra que hay común en esa región, y fue el comienzo de su reinado en Babel. O sea que construyó esa ciudad, construyó Erech, construyó Akkad y construyó Calnet en la tierra de Sinat. Y con estas ciudades hizo un imperio. Hizo un imperio. Y la capital era Babel. Este fue un hombre rebelde. Este fue un hombre cazador. Este fue un hombre donde las personas iban a refugiarse donde él estaba. Este hombre tenía su pensamiento de asentamientos. Y en este tiempo era muy difícil que hubiesen ese tipo de asentamientos. ¿Por qué? Porque las personas vivían nómadas. También las personas tenían que esparcirse por toda la tierra. Sin embargo, este hombre hizo todo lo contrario a lo que quería el Señor en ese momento, porque así Él quería. Y ya comenzamos a ver, no solamente por Babel, sino por su origen, dónde estaba la soberbia en este hombre. Si Dios dice llenen la tierra, Él decía quedémonos aquí. Si el Señor dice, ustedes pueden tener un juicio y pueden ser destruidos, pues entonces vamos a hacer una torre tan alta que ni siquiera el agua llegue hasta donde nosotros estemos. Si Dios sigue diciendo cosas, Él va a decir, bueno, pues entonces ya yo no te quiero como Dios, yo voy a tener mi propio Dios, yo voy a erigir un templo, yo voy a hacer un lugar y nosotros vamos a hacernos también de un nombre. Me sorprende la unidad de la maldad.
La mayoría de veces nosotros vemos que los héroes del mal pueden juntarse más bien que los héroes del bien. Nosotros hemos visto a muchas personas, muchos personajes, muchos políticos, malos y ladrones, juntarse, ponerse de acuerdo, llegar y conquistar cosas. Y el bien, y las personas que tienen buenos pensamientos, y las personas que tienen, puedo decir, a Dios en su corazón, o pensamientos cristianos en su corazón, bueno, no se juntan. Le puede pasar como esas personas, esos peregrinos que estaban en Inglaterra y en vez de influenciar o seguir influenciando este lugar en Inglaterra, dijeron, vámonos de aquí. Y se fueron y así se crea la nación de Estados Unidos bajo esa historia. Personas que se fueron del lugar por la pecaminosidad que había allí y a pesar de que ese es una de las formas de tú huir del pecado, también hay otra forma de que nosotros también podemos unirnos y batallar en contra del mal. Hay veces que no nos gusta la batalla, pero hoy en día está de moda la batalla cultural, la batalla moral, la batalla espiritual. Hoy en día está de moda y si nosotros no nos metemos en la batalla, puede ser, como decía Bianellis en un ratico, puede ser que si nosotros dejamos eso así como está, entonces el mal va a estar tomando lugar en el lugar que nosotros debimos haber sembrado el bien. Así que estas personas, si yo puedo decirle algunas cosas que tenían para no cansarles, ellos tenían una unidad en el hablar, y eso estaba bien, eso estaba dado por Dios. Tenían una unidad en el acuerdo. Vamos, hagamos una ciudad allí y todo el mundo iba allí. Vamos, construyamos aquí, quedémonos aquí y todo el mundo iba allí. Vamos, hagámonos un nombre. Sí, vamos y hagámonos un nombre. Todas estas cosas, muchas de ellas estaban en contra de lo que Dios ya había dicho. Vayan, llenen la tierra, multiplíquense, fructifíquense. Y estas personas tenían la idea de los hijos de Caín. Los hijos de Caín fueron los primeros que hicieron ciudades, los hijos de Caín fueron los primeros que fueron cazadores, los hijos de Caín eran artesanos, los hijos de Caín tenían cosas que hacían asentamientos en los lugares. Sin embargo, las personas que el Señor había tomado para ellos no tenían un lugar, sino que se estaban esparciendo por todo el mundo como Dios quería en ese momento. Todo esto indica una sola cosa: la soberbia del hombre contra Dios. Por eso ellos ahora van a hacer un monumento. Ahí va a llegar la soberbia. En un monumento, dice el versículo 4 del capítulo 11, luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre que llegue a los cielos. Todavía ahora se está hablando de la unidad que ya vimos en el segmento anterior. Y ahora va a ser monumental la rebelión. Hagamos un nombre para que no seamos, dispersados sobre la superficie de la tierra. Esto va a ser icónico ahora. Esto me acuerda a mí cuando yo fui a la universidad. Yo no sé cuántos tienen tantas experiencias como yo de la universidad. Cuando fui a la universidad, yo estudié en la universidad
Autónoma de Santo Domingo. Y en la universidad yo veía a todos los jóvenes vestían casi igual. Los jóvenes vestían con una camiseta del Che Guevara, con unos jeans rotos y unos tenis Converse. Y ese era el outfit del joven de ese tiempo. Y yo admiraba a estos chicos que andaban orgullosamente con el revolucionario, ya sea en la camiseta, ya sea en la boina, ya sea en la ropa, ya sea en la mochila, ya sea en cualquier lugar. Y esto era tan fuerte que cuando hacían un llamado, yo le he dicho a algunas personas que se hacía un llamado con la clave, se hacía un llamado a la batalla. Siempre se lanzaban piedras después de estos llamados. Y todo el que tenía esa camiseta, todo el que tenía ese flow así, acudía a las piedras más cercanas y a las botellas más cercanas y llenaban la mochila de todas estas cosas. Y se acercaban a las puertas principales y comenzaban a quemar gomas, a quemar y a tirar piedras, a cerrar los negocios de ese lugar. Y cuando llegaba la policía, ahí era que se encendía. Se ponía bueno porque la policía es el mal y nosotros somos el bien. El gobierno es el mal y nosotros somos el bien. Y así se construía una sociedad orgullosa de lo que ellos estaban pensando y sintiendo dentro de ellos, de tal modo de que yo era el primero que ayudaba a los tipos, le llevaba agua, le llevaba pañuelitos, le llevaba alcohol. Yo siempre andaba con mi kit de sobrevivencia en la universidad. Así se esparce el orgullo. Así se esparce en una comunidad la maldad, donde tú ves la autoridad como algo negativo y tú te rebelas contra la autoridad. Nosotros allí en ese tiempo nos rebelábamos contra la policía. Nosotros en ese tiempo nos rebelábamos contra Balaguer, que era el presidente de ese tiempo, y después los demás presidentes que vinieron en ese periodo, incluso yo creo que hasta Leonel Fernández. O sea, nos rebelábamos contra las autoridades. Y si tú me preguntabas por qué, fácilmente, que ni sabía claramente por qué decírtelo. Pero si llegaba un día que se llamaba el Día de la Intervención Americana, ese día sabíamos que la clase era hasta el mediodía. Porque cuando nos juntábamos en el comedor, comenzaba todo el mundo a darle a los platos y a darle a todo. Y eso es un llamado a la acción, una unidad para destruir, para la destrucción, para salir, para la rebeldía. Y así estábamos, en esa estábamos. Muchas veces eran cosas que realmente eran buenas, pero el mecanismo y la forma como se expresaba eran muy desastrosas. Yo me acuerdo que una vez había una huelga de transporte porque le subieron como $1 al transporte y metieron guaguas y guaguas y guaguas para el recinto universitario, y ahí vinieron los chicos y quemaron todas esas guaguas. Los que vivimos ahí y los que fueron a esa universidad saben de qué yo estoy hablando, los que vieron las noticias también saben lo que yo le estoy diciendo. Y era como la unidad para hacer el mal era muy fuerte. Era como se habían puesto de acuerdo los sindicatos que habían ahí en la universidad, todos contrarios, se habían puesto de acuerdo para hacer el mal.
Y ya saben que así también estábamos nosotros cuando estábamos en el mundo. Y le voy a hacer un recordatorio y que tal vez aquí todavía haya alguien que necesite sanar y bajar estas cosas en su vida. ¿Por qué? Porque el orgulloso cree que siempre tiene la razón. El orgulloso está muy convencido del valor que tiene. O sea, tiene una estima un poco alta. El orgulloso se le van los humos a la cabeza. El orgulloso presume de que es suficiente para todo. El orgulloso tiene un endiosamiento y una altivez extrema. El orgulloso suele llevar o conllevar un sentimiento de superioridad ante los demás. Y el orgulloso realmente hace su grupo con estas personas porque va tratando a los demás distantes. Por eso se arman los grupos y no permiten que los demás se incluyan, porque hace que los demás estén distantes. Y voy a decir lo mismo que decía Pablo, ahí estábamos nosotros, antes de ser rescatados. Pero puede ser que eso se levante hoy en día. Por eso es que nosotros debemos de revisarnos, como decíamos en la Santa Cena, nosotros debemos de evaluar nuestros corazones para ver por dónde andan. Si estamos cayendo en situaciones de orgullo, nosotros tenemos que desvestirnos del orgullo y vestirnos de la humildad de Cristo. Esa es nuestra solución en este día. El problema de la altivez no es y no empieza con el hermano. El problema de todo pecado, principalmente del orgullo, empieza, ¿saben dónde? En la rebeldía contra Dios. Porque Dios nos dice cómo nosotros debemos de caminar, Dios nos dice cómo debemos de actuar, pero nosotros actuamos completamente diferente. Así es que esto es un problema inicialmente vertical y es lo que nosotros vemos ahí en la historia de hoy. Nimrod estaba apartado de los caminos del Señor. Usó sus talentos, sus fuerzas. Dicen que los hijos de Cus eran negros, eran grandes, eran fuertes, eran guerreros, eran batalladores. Y en un lugar donde tal vez había muchos animales salvajes, en ese tiempo, él era el protector de los demás. Y él sintió orgullo de ese tipo de cosas. Ahora, más adelante nosotros vamos a ver, casi, vamos a ver de que había alguien más grande que Nimrod. El más grande de la tierra, había alguien más grande que él. ¿Se pueden ustedes imaginar? Si este era el más grande, si este era el más oscuro, si este era el más fuerte, si este era el más poderoso, si este era el más batallador, el más de todo. Había alguien más grande que él. Bueno, lo voy a dejar ahí en suspenso. Dice mis notas que el problema del orgulloso no solamente es vertical contra Dios, sino que después se vuelve horizontal y hace daño al que está a tu lado. Y por eso nosotros también nos rebelamos contra las autoridades y tenemos una autoconfianza muy alta y una estima plus en nuestras vidas. Pero al final esto es un pecado de rebeldía. Hijos se levantan contra padres, esposas se levantan contra esposos, esposos se levantan contra la familia completa y contra las autoridades y contra el gobierno y contra la gente de su trabajo, y vivimos en ese círculo de orgullo y de enemistades y de puentes rotos. Por todas estas cosas murió Cristo,
para que nosotros tengamos la unidad que nosotros necesitamos, la humildad y la unidad. Ahora, les decía que había alguien más grande que Nimrod. Les decía que había alguien más fuerte que él. Más fuerte incluso que la misma torre y más alto incluso que la misma torre que se erigió para ellos salvarse, para ellos adorar. Muchas personas piensan que esto era un sigurat y esta palabra lo que significa es templo alto, donde Dios iba a bajar y a subir por él. Por eso se pintaba, el último nivel se pintaba de azul. ¿Para qué se pintaba de azul? Para decir, hemos llegado al cielo. Hemos llegado al lugar más alto donde se podía llegar. Entonces comienza el más poderoso y el más fuerte a aparecer en la escena. Aparece a partir del 5, del versículo 5 y dice, pero el Señor, pero Jehová, Yahweh, el Dios Todopoderoso, descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y eso es algo que el orgulloso no entiende, que por más alto y por más pedante y por más excelente que quiera ser una persona, hay alguien que es más grande, más fuerte, más excelente, más poderoso, que es nuestro Dios. Así es que descendió el Señor y dijo, estas personas no pueden seguir así, debemos de confundir, bajemos. Y ahí vemos ahora la unidad del bien. El Señor no dice, yo voy a bajar por la torre. Y saben que esas torres tenían una escalera grandísima en el medio. Y los que han viajado o han visto monumentos y templos, se han dado cuenta que tienen escalones grandísimos o altísimos que llegan casi a la parte superior donde se hacen los sacrificios. Sin embargo, el Señor fue que bajó por ahí, no el Dios de ellos. El Señor bajó por ahí y no bajó solo. No bajó solo. ¿Con quién bajó? No sé. Pudiera decir el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pudiéramos decir con un millón de ángeles. Pudiera decir cualquier cosa. Pero aquí la palabra del Señor dice que Él descendió. Y cuando Él descendía decía, voy a bajar, bajemos, confundamos la lengua. Estas personas se han unido para hacer algo y nosotros tenemos que aplastar lo que ellos están haciendo. Yo siempre me acuerdo de una persona que nosotros estábamos evangelizando, esposo de una hermana, que él siempre decía, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Ministrenle ahí a mi esposa, que ella sí es creyente y cosas. Entonces, en una ocasión, de repente, el Señor lo aplasta, lo destruye. Y llega a mi casa y comienza a pedir oración, a llorar en este mueble ahí de consejería. Y las palabras que puede decir es, el Señor me aplastó con un solo dedo. El Señor me aplastó con un dedo. Así se sentía esa persona. Que nosotros no tengamos que llegar a eso, sino que nosotros digamos, Señor, entregamos nuestras vidas a ti. Sé el amo, sé el Señor de nuestras vidas y ayúdame a ser como Cristo. ¿Cómo dijo Cristo que era? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor los dispersó. Ese era su propósito.
dispersar a todas las personas. Eso era lo que él quería, que las personas llenaran la tierra. Bueno, entonces estas personas tuvieron que irse de ese lugar y dejar el Sigurat sin terminar o hasta donde lo terminaron. El Señor dice el versículo 9 que esa ciudad se llamó Babel. Babel, ¿por qué? Porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí el Señor dispersó a las personas por toda la superficie de la tierra. Si eres orgulloso, dime, ¿cómo va tu relación con Dios? ¿O cómo es la mecánica? ¿Cómo engranan tú y Dios? ¿Cómo tu orgullo está delante del Señor para relacionarte con Él, para alabarle, para bendecirle, para reconocerle como Señor, como Salvador, como amo, como dueño, como el que te guía por medio de su palabra, el que te dice las cosas que debes de hacer, el que te dice yo soy perfecto, tú eres imperfecto? ¿Cómo te va siendo orgulloso en tu relación con Dios? Bueno, la idea es que el orgulloso no se acerca a Dios. El Señor mira de lejos al altivo. El Señor se va alejando y realmente es la persona con su orgullo que se va alejando cada vez más del Señor. Y al mismo orgulloso le pudiera preguntar también cómo eso afecta tu relación con los demás. Cómo el orgullo afecta la relación con los demás. Tengo 3 notas. Dice, el perdón se ve afectado por el orgulloso. Regularmente es egoísta y también, el orgulloso, perdón, y también es un puente roto que nadie lo pasa. ¿Cómo le va al orgulloso que está dentro de la iglesia y sirve y trabaja y ejerce el liderazgo en la iglesia de Cristo Jesús? Yo no me imagino un servidor orgulloso. ¿Por qué? Porque debe de considerar a los demás como superiores al mismo. Esa es la enseñanza de Cristo Jesús. Entonces, un orgulloso y un servidor de la iglesia no compaginan. Así es que lo que debemos de hacer hoy mismo es eliminar el orgullo de nuestras vidas. Hay monumentos al día de hoy, y ya estoy en las aplicaciones y en las conclusiones. Hay monumentos al día de hoy al orgullo. El 23 de junio se constituyó como Día Mundial del Orgullo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué hemos venido hablando hasta ahora? Que el Señor aborrece el orgullo. Que el Señor está en contra del orgulloso. Que el Señor no quiere el orgullo en las personas. Y el mal se pone de acuerdo para constituir un día, para festejar, para alabar, para levantar el orgullo en las personas. Hay lugares específicos, hay monumentos que se han levantado con temas como este. Hay que tener un movimiento de igualdad y libertad. Y por eso apoyamos el Día del Orgullo. Esto está en la página de la ONU. Anoche mismo lo busqué. O sea que la ONU es un lugar que se ha erigido como un monumento a levantar el orgullo de ciertos tipos de personas, gustos y pecados.
Pero también hay marcas, hay múltiples marcas que se han unido a difundir el orgullo mismo que está visto ahí en la ONU, y todo lo hemos visto que Disney, al cumplir sus 100 años, el director de marketing dijo: esto se está yendo abajo porque tenemos más discursos que entretenimiento. ¿Y qué son esos discursos? ¿De qué es que hablan el contenido? El contenido habla de lo mismo, de igualdad, de libertad, de que las personas sean lo que quieren ser. Entonces a eso le ha acompañado Netflix, Amazon, Prime, todo está minado. Hay marcas que promueven el orgullo a través del arco iris que Dios creó ahí, que dijo que no va a volver a destruir, a mandar juicios con esto que hemos visto como el diluvio. Marcas que ¿quién de ustedes no usan? Díganme por favor al final de la lista, ¿cuál de ustedes no ha usado o no usa estas marcas? Dice Apple, Calvin Klein, Mac Domésticos, Uber, Converse, Old Navy, Walmart, H&M, Levi's, Doritos, Nike, Reebok, Starbucks. Dígame si una de esas usted no la ha consumido. No solamente hay lugares y organizaciones que se han unido en el mal, no solamente hay marcas que se han unido también a festejar el orgullo, también hay personalidades del cristianismo que se han levantado a no ponerse en contra. Vamos a aclarar. A no ponerse en contra del avance del orgullo. Y uno de ellos es el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo a Argentina que él no iba a detener el avance del orgullo en la política argentina. Peleen ustedes. No me voy a unir a eso. Nosotros pudiéramos pensar algo fuerte justo ahora, y es: todo está perdido. O como me decían ayer, yo le dije, bueno, estábamos hablando de esto mismo, de que Cristo viene o que Cristo va a venir, del futuro, de la teología, de escatología. Y yo le decía, bueno, que tú y yo no vamos a ver eso. Y me saltó uno de los alumnos diciéndome que no, con todo esto que está pasando, esto viene pronto, Cristo viene pronto. Y eso me dio ánimo. Y yo dije, wow, sí, es verdad. Con todo esto que está pasando, Cristo viene pronto. O sea, el mal está más unido que nunca para hacer cosas malas. Y nosotros, como portadores del mensaje del Evangelio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Lo primero es que yo creo que nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el orgullo, lo primero que debemos de hacer es sacarlo de nuestra propia vida, de nuestro propio corazón. Usted tiene que sacar el orgullo de usted. Y si uno de estos orgullos últimos que hemos hablado, que es un orgullo diferente, ¿verdad? De que tú te sientas bien cuando estás distorsionado, a pesar de que la palabra de Dios y Dios mismo dice que no, que ese no es el camino correcto. Y te dicen, sí, no importa, siéntete bien, súbete, fortalécete, que ese eres tú y estás bien. Si ese es tu orgullo también, sácalo de tu vida. No vas por el camino correcto. Antes que descienda una vez más el Señor,
que en esta ocasión será Jesucristo y que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y entonces pondrá todas las cosas en orden. Antes de que eso pase, da tu vida al Señor, devuélvete de ese lugar, arrepiéntete. Si el orgullo es el otro tipo, que es que tú no quieres saber de las otras personas y que todo es hacia ti y que tú también te has levantado en contra de las autoridades y que no respondes a una autoridad, arrepiéntete. Arrepiéntete de eso también. Estás a tiempo. Así es, jóvenes, bendigan a sus padres. Esposas, bendigan a sus maridos. Maridos, bendigan a Cristo. Bendigan a las autoridades. Bendigan a nuestros presidentes. Y marchemos juntos para batallar contra el mal. ¿Saben que Babel es la palabra de donde sale una palabra que hoy nosotros conocemos y que está esparcida en toda la Biblia? Y es una ciudad, es un lugar, pero también es una sociedad, es una creencia, es Babilonia. Y nosotros vamos a encontrar en el libro de Daniel, porque Daniel incluso y sus amigos estaban ¿dónde? En Babilonia. También en Apocalipsis se habla mucho de que la gran Babilonia se levanta contra Dios y Dios viene y destruye a Babilonia. Bueno, entonces ese es el final. En todos los aspectos, en todos los lugares, en todos los tiempos, el mal nunca triunfa. Dios siempre estará en todos los tiempos, en todos los lugares, en el pasado, en el presente, en el futuro, como tú lo veas ahí en la palabra del Señor, siempre estará en contra del orgulloso. Uno de los reyes de Babilonia se llamaba Nabucodonosor. Este rey, dice Daniel 4:28, dice, este rey caminaba por la terraza de su palacio y dijo, pero miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder. La he hecho capital del reino para mostrar lo grande que yo soy. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz del cielo que dijo, escucha lo que te va a suceder a ti, rey Nabucodonosor. Ya no tienes ningún poder sobre tu reino. Te apartarán los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta de que Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién gobierna. Apenas terminó este mensaje, se cumplió todo lo que decía y Nabucodonosor fue alejado de la gente y comenzó a comer pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó del rocío, le creció el pelo hasta que parecía como que tenía plumas. Las uñas le crecieron tanto que parecían garras de aves y todos sabemos que esa es la imagen misma que adoran en ese lugar. Pero cuando pasaron los 7 años, dice ahora Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al Dios que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él.
hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. Y en ese momento Dios lo sanó de su locura. Esa fue su consecuencia. Y cada orgulloso, el Señor le tiene su consecuencia. Él tiene una forma de cómo aplastarlo. Y como Dios es tan inteligente y creativo, en aquella ocasión les confundió la lengua, en esta ocasión cogió al rey y lo convirtió en un animal y así lo aplastó. Y en esta ocasión, ¿qué hará con el orgulloso? El reino de Dios consiste en un reino con sus principios. El mundo secular ha tenido sus propios principios o está dispuesto a eliminar, a truncar los principios de Dios en todas las áreas. En el gobierno se está quedando un gobierno sin Dios. Y eso le han llamado gobierno laico. El secularismo, la justicia ha quedado sin Dios también. Entonces no sabemos ahora qué es justo y qué no es justo. Por cierto, una de las personas que más se hicieron viral, o en este caso sería viralch, porque fue Le Magistrade. Yo no sé si ustedes vieron ese espectáculo en México, ¿verdad? Donde Le Magistrade era uno de los que dirigían la justicia. En México, bueno, desapareció recientemente, apareció muerto por un asunto pasional con su pareja. Así es que así andan las cosas en las escuelas. También quieren dar las clases separadas de Dios. Se saca la Biblia, la oración y también la lectura de la palabra de Dios de las escuelas. Ya no hay temas de religión, moral, civismo, sino de empoderamiento. Empoderamiento. Yo incluso he oído esa palabra en algún lugar. Creo que entre los cristianos hay mucho de esa palabra. Tú puedes, mujeres levántense, rujan como león, levántense como gacelas, hagan esto, hagan lo otro, tú puedes. Creo, si no mal me acuerdo, he visto a algunas mujeres levantarse a promover el feminismo, el orgullo, la rebeldía de las mujeres contra los hombres en la iglesia de Cristo Jesús. Y son personas que nosotros por algún tiempo lo seguíamos, lo veíamos, incluso algunos llegaron hasta venir aquí al principio de esta comunidad a predicar. Y se han ido por esta línea, una línea muy llamativa, una línea que llama la atención, una línea del momento, pero una línea pecaminosa. Una línea pecaminosa. Nosotros no podemos dejar que la iglesia de Cristo esté igual que el mundo. Porque si la luz se esconde, si la luz se apaga, ¿cómo se iluminará este mundo? No hay forma. Nosotros debemos demostrar la pureza del evangelio. Nosotros tenemos que mostrar la humildad. Nosotros debemos demostrar el amor incondicional. Nosotros debemos mostrar a Cristo. Iglesia, no te corrompas. Finalmente, Proverbios 8:13 dice, yo aborrezco el orgullo
Proverbios 8:13. Yo aborrezco el orgullo, yo aborrezco la arrogancia, yo aborrezco la mala conducta, yo aborrezco el lenguaje perverso. Amados, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Hacia qué lugar nos vamos a inclinar? Vuelvo y les repito, hay muchas cosas que hacer. Lo primero que nosotros debemos hacer es estar unidos. Estar unidos. Lo segundo que podemos hacer es no rebelarnos contra las autoridades. Lo tercero que podemos hacer es construir puentes entre una persona y otra. No tenemos por qué estar peleando y batallando siempre contra nuestro prójimo. Dejémonos de eso. Ahora, si estamos en un lugar tipo la ONU, tipo Netflix, tipo Disney, tipo otras cosas, y vemos que esas cosas están arropando nuestras vidas o la de nuestros hijos, huyamos a la derecha. Huyamos, como huyeron los peregrinos y formaron la nación de Estados Unidos, como huyó Abraham. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene o el año que viene. Muchas personas dicen que Abraham salió del sigurat, salió de la construcción y dijo, esto no es posible, que yo me ponga en contra del Dios de mis padres. No es posible que yo viva una vida en contra de lo que Dios ha determinado, y por eso Abraham salió. Dice Hebreos 11:10, porque Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor no es Nimrod, sino es Dios. Hebreos 11:16 dice, todos estos héroes de la fe anhelaban una mejor, esto es, una casa, una habitación, una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta no es nuestra ciudad. Esta ciudad se la podemos dejar al orgullo que se quede con ella, pero nuestra ciudad es una ciudad celestial, una ciudad limpia, sin mancha, lejos del orgullo y con la luz de Cristo reinando en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. Permítenos, oh Dios, ser conscientes del mal en nuestros corazones, en nuestra sociedad, y batallar contra eso. Ayúdanos, Señor, a unirnos con los que piensan en bien igual que nosotros, que el orgullo no nos separe, sino que alcancemos grandes cosas en esta tierra para exaltar tu nombre y para demostrar, Señor, que hay un camino mejor y que viene por ahí alguien que va a gobernar y que va a erradicar el mal de toda la tierra. Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, gracias por ti mismo, Señor, nuestro amén y nuestro Salvador. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.